Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de Ética y Valores para abordar en el día de hoy la fase de transferencia del grupo ontológico, específicamente del área de Ética y Valores. En la secuencia que todos los estudiantes tienen en medio físico, en la fase de transferencia le aparece una lectura que tiene por título La ética del reconocimiento del otro de Emmanuel Levinas. ¿Quién es Emmanuel Levinas, el autor de este texto? Un filósofo francés del siglo XX de origen lituano y judío, quien vivió en carne propia la persecución nazi, vivió lo que muchos judíos padecieron en los campos de concentración, violencia y muerte. Emmanuel Levinas logró sobrevivir al holocausto nazi, pero gran parte de su familia pereció. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, salió de Alemania a Francia y en Francia desarrolló gran parte de su filosofía y pensamiento y nos dejó una interesante propuesta desde el área de ética y valores conocida como la ética del reconocimiento del otro, donde nos propone que para desarmar las violencias de este tiempo es necesario darle prelación al otro por encima del yo. A continuación vamos a hacer una lectura y una explicación de los principales aspectos de esta propuesta de la ética del reconocimiento del otro como una forma no solamente teórica sino también práctica de desarmar todas las formas de violencia que aquejan al ser humano. La ética levinasiana es una ética del reconocimiento del otro y de la responsabilidad para con el otro. Más específicamente, es una ética de la mutua dependencia entre el yo y el otro, en la cual el otro tiene una prioridad lexical sobre el yo, lo que nos transformaría a todos en eternos deudores ante el otro. Interesante propuesta de Levinas porque mientras que la sociedad consumista, la sociedad unidimensional, considera que el yo, el ego es el centro de la sociedad, Levinas pone su mirada en el otro, la otra persona que es diferente a mí y que de una u otra forma contradice mi yo. Y la coloca, dice Levinas, en una situación de priorización para poder entender a otros sujetos, a otras culturas, a otras identidades. Desde el punto de vista de la ética del reconocimiento, la violencia puede ser considerada como un mal en la medida en que hace sufrir al otro, por mantenerlo en condición de inferioridad o dependencia sin ninguna razón sólida, o sea, porque tan solo objetiva al ser que es el otro afectado. Levinas nos da a entender con esto que el origen de la violencia está en mirar al otro como inferior, como dependiente, como un cero a la izquierda, por decirlo así. Entonces la ética del reconocimiento del otro nos debe llevar a romper esos estereotipos donde el yo se levanta por encima del otro y lo mira como si no existiera, como algo inferior. Ahora bien, contrariamente a la posición de Nietzsche, según lo cual la violencia constituiría el etos auténtico, lo auténtico del reconocimiento implica un etos protector del otro, que es además el sentido primordial del etos entendido literalmente como lugar donde se habita, pero también como el lugar que el hombre porta en sí mismo, actitud interior, su referencia a sí mismo y al mundo. En otras palabras, podemos decir que Levinas se diferencia de Nietzsche porque considera que la violencia no es lo constitutivo del etos o del yo, sino que lo constitutivo del etos es el reconocimiento del otro como un ser humano también importante. La autenticidad del Homo ethicus consistiría, por lo tanto, en el esfuerzo por liberar las relaciones intersubjetivas de la violencia,
considerada como una forma de vida inauténtica por negar la condición humana de la mutua dependencia o con mayor razón de la responsabilidad para con el otro. En otras palabras, mientras que Nietzsche habla del super yo, Levinas no propone un super yo ni un superhombre, propone el reconocimiento del otro como condición indispensable para poder quitar o erradicar esas formas de violencia que se dan entre las relaciones de las personas y en la sociedad. Y que hay una responsabilidad del yo con el otro. En la esencia de la ética levinasiana está, por lo tanto, la preocupación por el otro, que es siempre diferente del yo y de alguna manera representante del otro. La ética es, para Levinas, la filosofía primera, contradiciendo a la tradición filosófica que considera como filosofía primera la ontología, y discrepando en particular con Heidegger, para quien lo ontológico y la ética se confunden. En este sentido, Levinas refuta la visión que se remonta a Parménides, que considera al ser como una totalidad inmutable y eterna, y que habría marcado la tradición ontológica de Occidente como una obsesión, pues tal concepción estaría en el origen de la negación del otro en su diferencia, y esta negación de la diferencia estaría a su vez en el origen del mal entendido como prevaricación, egoísmo y violencia. Bueno, jóvenes estudiantes, aquí esta lectura de Levinas nos da a entender algo muy importante. Levinas trata de encontrar, incluso en la tradición filosófica, el origen del desconocimiento del otro y de las formas de violencia. Y por eso Levinas se distancia de Heidegger, porque Heidegger considera que la ética y la ontología eran una sola, mientras que Levinas va a proponer algo que contradice la tradición. Para la tradición, la filosofía primera, desde Aristóteles, la filosofía primera era entendida como la ontología, pero con Emmanuel Levinas, la filosofía primera ahora va a ser la ética, el reconocimiento del otro como mi yo. En este sentido, también Levinas refuta la visión que viene desde Parménides. Recordemos que Parménides decía que el ser es y el no ser no es, pero también Parménides decía que había una identidad entre el ser y el pensar, o sea que no había diferencia entre el ser y el pensamiento, entre el yo y el otro. Y por este motivo dice Levinas que esta negación de la diferencia es el origen del malentendido, es el origen de la prevaricación, del egoísmo y de la violencia, porque cuando miramos al otro como inferior, cuando nuestro yo se levanta por encima de la existencia de los demás, allí se inicia la competencia, el egoísmo y por lo tanto la violencia. Al recuperar el concepto heideggeriano de Dasein o el ser ahí, del hombre y de las cosas, Levinas considera que el ser que realmente cuenta es el ser ahí concreto. La existencia de los seres diferentes, presentes en el mundo y distintos los unos de los otros, pero de las relaciones que se establecen entre los diversos seres aislados, nace la experiencia del vivir. De este preámbulo ontológico, Levinas deriva una nueva ética consistente en el respeto a la alteridad de cada ser, inaccesible y siempre misterioso, pero que puede develarse parcialmente en la comunicación interpersonal. A su vez, la violencia surgiría justamente del pensar y priorizar una esencia que englobe a todos los seres que están separados de hecho y son diferentes, y el papel de la ética sería orientar las relaciones humanas por el reconocimiento de esta diferencia originaria, radical y por la responsabilidad que cada humano tiene con otro o con este otro misterioso y de cierta forma existente. Sin embargo, es necesario mencionar que cuando Levinas afirma que la filosofía primera no es la ontología sino la ética,
eso debe ser interpretado no tanto como una descalificación de la ontología tradicional, sino como el indicio de un viaje o viraje ético de la filosofía contemporánea en el que fue definida la rehabilitación de la filosofía práctica. En otras palabras, podemos entender que para Levinas el concepto heideggeriano del ser ahí no puede ser algo abstracto, sino ese ser ahí debe ser algo concreto. Y ese algo concreto se manifiesta no tanto en el yo como en el otro, que es totalmente diferente a mi propio yo. En este sentido, Levinas nos da a entender que la ontología tradicional no es que quede descalificada, sino que se le da un nuevo sentido en este tiempo, un sentido ético. Y la filosofía se vuelve ya no teórica o abstracta, sino una filosofía práctica, donde nosotros veamos al otro como nuestro diferente y también como aquel que interactúa. Ahora, esa comunicación que dice acá Levinas, esa comunicación interpersonal es lo que nos va a permitir descubrir las cualidades, las diferencias y la identidad del otro, que es contraria muchas veces a nuestro propio yo. De allí que la ética como reconocimiento del otro es apenas el principio para desarmar o para empezar a desvirtuar todas las formas de violencia. Luego de esta explicación, jóvenes de grado décimo, sobre la propuesta de Levinas, la ética del reconocimiento del otro, deben responder unas preguntas tipo ITFES, pero no en el material impreso que les entregaron en el mes de agosto, sino en un formato en Google. En Google se les enviará, a través del WhatsApp, se les enviará el formato en Google de la evaluación tipo ITFES de esta lectura. Esperamos que lo logren hacer y que hagan comprensión de este maravilloso texto sobre la ética del reconocimiento del otro. Luego, como última parte de la fase de transferencia, está la rúbrica de autoevaluación, donde van a encontrar 5 componentes, como por ejemplo apropiación de conocimiento, responsabilidad y compromiso, actitud frente al aprendizaje, ambientes de aprendizaje, percepción sobre las secuencias didácticas. Allí van a encontrar una columna donde hay que valorar, o es una evaluación cualitativa del proceso de aprendizaje, donde deben escoger o seleccionar con una X las opciones siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. De acuerdo con tu criterio, joven estudiante, debes colocar una X. Luego, en la última columna aparece valoración cuantitativa, donde se les pide a los estudiantes evaluarse de 3 a 5, siendo cada alumno en su proceso debe hacerlo de manera objetiva y honesta. Al final les va a aparecer total resultado de autoevaluación, que es la sumatoria de las 5 notas divididas entre 5. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, por prestar atención y que tengan un excelente día.